mi banda, mi gente, bienvenidos a este 100 Days of Code con Python, día 24. Día 24, estamos a nada de completar un cuarto de este reto de 100 días de código con Python en inglés para devs. Estaría bien que mañana recapitulemos cuáles son los objetivos de este 100 Days of Code Challenge, ¿verdad? That will be freaking awesome. In the meanwhile, quiero agradecer a todos ustedes el apoyo del día de ayer, porque estuvo buenazo que terminamos el módulo 3. Y el día de hoy we're going to start module 4 of this Cisco Networking Academy course, Python Basics 1. Y la verdad es que 23 días, bueno, día 24 días, que son 48 horas tenemos ya de vuelo en este 100 Days of Code Challenge, y me parece súper increíble. Todas estas personas que comienzan ya a llegar, déjenme un saludo, díganme buenas tardes y díganme si es posible con qué tecnología ustedes trabajan, ¿ok? So, les quiero recordar cuál es la dinámica de este stream, que es: yo sigo un tutorial en inglés, lo vamos haciendo. Este es un tutorial de Python, por supuesto, y ustedes van repitiendo conmigo porque vamos a hacer mucha lectura, vamos a mejorar mucha pronunciación el día de hoy, y de la misma manera vamos a adquirir vocab from Python, técnico, vocabulario técnico, ¿ok? So yeah, that's the thing. Entonces, quien vaya llegando, por favor, ahí deje un saludito. In the meanwhile, I'm going to start opening our course, right? We're going to start opening our course. So here you go. There you go. That's it. Y let's go with Cisco for all, right? Remember, this is the tutorial we're watching. And it's freaking awesome. It's freaking awesome. Recuerden que estamos siguiendo el Cisco for All Skills for All de la Cisco Networking Academy, right? Come and join us. Siempre el caché me abre aquí el final exam, pero no vamos para allá. Estamos una unidad antes del final exam. Yeah, here we are. Functions. Estamos a punto de acabar este tutorial y eso me da muchos ánimos de seguir. El que ustedes estén conmigo hace esto todavía even more special. So, let's start. How about we start? Por cierto, el día de ayer, de manera oficial, arrancaron las clases en estos grupos que tenemos de A2, es un grupo, bueno, son varios grupos de A2 y grupos de B1, right? En este reto que tenemos de 4 meses para avanzar un nivel de tu inglés. Entonces, estábamos sacando cuentas el día de ayer y tenemos más de 100 horas de práctica, de contenido, de lecciones en el programa, para que ustedes gocen de ellas y mejoren su inglés. Si ustedes todavía no están aprendiendo inglés de manera sistemática en alguno de nuestros cursos, esta es su oportunidad. El día de hoy lanzamos nuestras mentorías one-on-one, un alumno, un maestro, un alumno, y un maestro en una sesión, es decir, un maestro durante toda la sesión enfocado en ti, en tu inglés y en mejorarlo, right? Y también quiero decirles que están abiertas las inscripciones al bootcamp de inglés avanzado con código facilito. Estamos haciendo este bootcamp juntos, Teacher Carlos, Teacher Alex and myself. Lo estamos haciendo para que ustedes también le den un boost a su inglés en temas técnicos. Okay, so how about if we start watching our tutorial? So repeat with me. 4.1, section 1, functions, not functions, right? Functions. Okay, so let's start. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Como ven ahí, yo creo que aguanto todavía un poquito más que aumentemos, right? There you go.
Así va a ser más fácil para todos. So, welcome to Module 4. In this section, module, por ejemplo, module, no module. Escucho muchas veces module. ¡Hey! Ese Álvaro, ya llegó Álvaro. Yeah, this is the part 1 for beginner Python beginners. Yes, this is the part 1. Yep. Yeah, este es el curso 1. Este es el curso 1 y estamos en el module 4. Module 4. Y ya estamos en la recta final. Yo creo que nos vamos a tardar, no sé si una semana o 15 días en completar este módulo 4 y después tendremos que entrar al proyecto final, que es un examen, y que va a determinar qué es lo que sigue con este 100 Days of Code Challenge, porque yo estoy seguro que a lo mucho iremos a completar 30 días de este tutorial, 30 days, y nos van a faltar 70. ¿Con qué lo vamos a hacer? I don't know. Ayer estábamos hablando y decíamos que ML, right? Machine Learning, but we don't know. We don't know that. Y tampoco sé si tendría el conocimiento suficiente como para adentrarme en Machine Learning with Python. I don't know. Probablemente tendríamos que hacer el módulo 2, right? Yes. Dice aquí Álvaro, the next step is the part 2. Yes, probably, yeah. Right? Escucho mucho que la mejor manera de aprender es programando, no siguiendo tutoriales. Y creo que no sé si eso es una falacia o es una verdad absoluta, reductiva, muy simple, no sé. Pero creo que tenemos que tener las bases, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener las bases? Pues watching tutorials, reading tutorials, right? So, okay, let's continue reading. Y conforme se vayan dando las cosas, iremos determinando. Déjenme sus comentarios, por favor. A ver qué onda. Welcome to Module 4. In Section 1, you will learn how to create, use, and call, no call, and call your own functions. Let's start. Entonces vamos a create, use, and call functions. Okay. So 4.1.1. Why do we need functions? Good question. Why do we need functions? So if you've come across, te has encontrado, you've come across. ¿Han visto esos memes en donde dice, te has encontrado con el, no sé, ayer puse uno, te has encontrado con el perrito hacker, ¿no? Y comparte, si no, te van a hackear, whatever. So, la expresión que se está utilizando es, you've come across. You've come across. Functions. Nos hemos encontrado con las funciones. Nuestros caminos se han cruzado. Many times so far, but the view... You've come across functions many times so far. Te has encontrado con las funciones en muchas ocasiones hasta el momento. But the view on their merits that we have given you has been rather one-sided. Okay? You've only invoked functions by using them as tools to make life easier and to simplify time-consuming and tedious tasks. Tareas tediosas. When you want, remember, try to repeat everything I said. Y si no pueden todo porque están en la chamba o whatever, pues díganle al jefe que ya estuvo, ¿no? De todos modos ya son las 12, ya es hora de ir a comer. No, la realidad es de que quiero decirles que si no pueden repetir todo, traten de repetir cosas claves, cosas que ustedes identifiquen que dicen de otra manera y que yo las estoy diciendo diferentes y entonces se den cuenta de que no se decían como ustedes pensaban y adquieran estas nuevas pronunciaciones, ¿ok? So, when you want some data to be printed on the console puede ser una de esas, que he escuchado que mucha gente dice console, right? Console. You use print. When you want to read the value of a variable, you use input. Coupled with either end or float. Yes. You've also made use of some methods which are in fact functions. Ahí estaba. Esa es una de las... Ese Johnny dice hello. Hello, Johnny. El día de... la semana pasada, creo. La semana pasada... yo les preguntaba en algunos lives cuál era la diferencia. Esta mosca. ¿Cuál era la diferencia entre functions y methods? Y aquí me está diciendo una cosa clara, ¿no?
So you've also made use of some methods which are in fact functions, que de hecho son funciones, but declared in a very specific way. Okay, 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 okay. Now you learn how to write and use your own functions. We'll write several functions together, from the very simple to the rather complex. Desde las muy simples hasta las muy complejas. Man, esta mosca, what the freak. Okay, so which will require your focus and attention. It often happens that a particular piece of code is repeated many times in your program. It is repeated either literally or with only a few minor modifications, consisting of the use, consistent, no consisting, right? Consistent of the use of other variables in the same algorithm. It also happens that a programmer cannot resist simplifying their work and begins to clone such pieces of code using the clipboard and copy paste operations. Huh? Yeah, that's something that you don't have to do. Anyways, it could end up as greatly frustrating when suddenly it turns out that there was an error in the cloned code. The programmer will have a lot of drudgery. What the frick is this question? I mean, this word, I don't know. Drudgery. Drudgery. Is this a correct pronunciation? Drudgery. So, como en otras ocasiones, vamos a forbo.com. Let's go to forbo.com. Look up for this word, drudgery. Remember that forbo.com is a place, it's kind of a social network when you can find lots and lots of words being read, being said, being pronounced by native speakers, right? So, a ver, drudgery. Let's listen again. Drudgery. Y también nos tenemos que comer su publicidad, obviamente. So, drudgery. And what is the meaning of that? Drudgery. Meaning hard, manual, or dual work. Manual or dual work. Yes. Okay, domestic drudgery. Trabajo como sin sentido, difícil, repetitivo. That's the concept of drudgery. Okay, so we have a lot of drudgery to find all the places that need corrections. There's also high risk of the corrections causing errors. ¿Sí, no? Que le mueves una cosa y ya trae la otra. We can now define, we can now define the first condition which can help you decide when to start writing your own functions. If a particular fragment of the code begins to appear in more than one place, consider the possibility of isolating it in the form of a function. O sea, cosas repetitivas, en lugar de estarlas repitiendo, de estarlas codeando una y otra vez, hacemos una function, ¿ok? Yes, remember que ustedes son los expertos y ustedes tienen que decirme, no, lo estás entendiendo wrongly, right? You're wrong. Estás equivocado, estás entendiendo de una manera equivocada. So, si no estoy entendiendo bien, por favor, corríjame, ¿ok? Invoked from the points where the original code was placed before. Salud. Está bueno, ¿eh? Salió bueno a la Pau. Está bueno, digo. It may happen that the algorithm you're going to implement is so complex that your code begins to grow in an uncontrolled manner. And suddenly you notice that you're not able to navigate through it so easily anymore. You can try to cope with the issue by commenting the code extensively. Repeat at home with me.
extensively, extensively, extensively. Yes, extensively. But soon you find that this is dramatically worsens your situation. Worsens, empeora. Es una palabra muy formal, muy rimbombante, muy elegante. Worsens. Yes. ¿Cómo lo dirían ustedes? Con el nivel de inglés que traigan, ¿cómo dirían eso que lo hace peor? Right? That this dramatically worsens your situation. Too many comments make the code larger and harder to read. Some say that a well-written function should be viewed entirely in one glance. In one glance, de un vistazo. Glance. Repeat at home with me. Glance. Should be viewed entirely in one glance. A good attentive developer divides the code, or more accurately, the problem, into well-isolated pieces and encodes each of them in the form of a function. ¿Ok? Mucho rollo de repente con este tutorial, pero también la verdad es de que es un rollo necesario, porque te va haciendo como una idea más en tu cerebro de lo que significa estos conceptos. So yeah, pudiéramos leer a lo mejor el concepto de una función en un solo renglón, in just one line, right? Pero el que lo hagan tan extensivo toma tiempo para que tu cerebro se haga a la idea. Y entre más cosas hablen de su definición, pues le vas entendiendo mejor. Te vas haciendo con ese concepto mejor. Tu cerebro lo va abstrayendo de mejor manera. Eso mismo pasa con el inglés. That's the same thing. That's the same thing. You do the same. I mean, podemos explicar el simple present una vez, podemos explicar el present perfect una vez en una aula, pero el hecho de que todos los días, por lo menos durante 3 días, estemos trabajando con él, repitiendo el concepto, repitiendo el uso y repitiendo ejercicios, eso hace que se te pegue, ¿ok? Y si eso lo complementas con self-practice, no hay quien te gane. No hay quien te gane. So I assume the same thing happens here with coding, right? I mean, you get the idea, but if you only take for granted, si lo das por sentado que ya lo entendiste, the knowledge vanishes in your brain, the concept vanishes in your brain. Como por ejemplo, he estado ya durante, este sería el tercero, no creo que lo vayamos a ver, pero hemos hablado durante 2 episodios anteriores de least comprehension. So, lo entendí claramente al principio y después de un rato de no estar hablando de eso, se me fue el rollo. Al día siguiente lo volvimos a ver y al tercer día se vino el test y no me acordaba muy bien. Mi amigo el David me mandó unos recursos para entenderlos mejor. Y hace un rato que los leí dije, era innecesario que los leyera porque ya los comprendo, pero ahorita no me acuerdo y no pudiera explicarlos. David, how's it going, man? Aquí está, miren, dice, hablando del rey de Roma. Yeah, man. Sí, es el tema. O sea, cuando abrí el recurso que me mandó David, dije, pues sí sé esto, ¿para qué pues? Pero ese fue el momento y ahorita ya no me acuerdo. Yeah. Me acuerdo que tiene least comprehensions is a Pythonistic term, right? It only happens on Python, and you get 2 arguments, at least 2 arguments for a least comprehension declaring, right? So el primero es la acción que va a tomar. El segundo es sobre dónde va a ser el ciclo, el for. Y el tercero, ya no me acuerdo, pero por lo menos 2, que es una acción y un ciclo for, right? Puede ser una condición. Sí, la condición. El tercer argumento es una condicional. Y era una manera de abstraer ese problema que vi un viernes
que me llevé de tarea para estar jugando con la ansiedad de no haberlo resuelto en línea, en vivo, perdón, que era copiar una lista dentro de otra con una condición. En este caso eran even numbers, o que no se repitieran. Eso lo podemos hacer en una sola línea, y a eso se llama list comprehension. ¿Se fijan? Esto que acabo de hacer, comencé diciendo, ni me acuerdo para qué sirve. Pero como voy digging down, right? Le voy escarbando al conocimiento, es que ya lo puedo verbalizar y entonces pudiera explicarlo. Lo mismo pasa con el idioma, lo mismo pasa con el inglés. Si ustedes no nada más se quedan con el concepto que les da un teacher, sino que tratan no nada más de aplicarlo, sino de explicarlo, no hay quien les gane, ¿eh? De verdad, no hay quien les gane. Do that exercise. Hay muchas plataformas para aprender muchas habilidades. Tú pones aprender Python desde cero en español o inglés y te encuentras con un sinfín de sitios. Al final, todo se reduce a una explicación y ejercicios, una explicación y ejercicios. Y ese es básicamente el aprendizaje de todas partes. Pero algo que no te dan estos sitios es la oportunidad de verbalizar tus pensamientos. Cuando lo haces, cuando verbalizas lo aprendido, es cuando un aprendizaje se te queda de mejor manera. Josué comenta, enseñar es aprender 2 veces. That's right. Yo, por ejemplo, tengo 40 años, empecé a dar clases, tal cual clases, ya dedicarme a dar clases, porque pude haber dado una asesoría por ahí, pero empecé a dar clases como a los 23 de inglés. Y yo hablaba inglés, pero no había enseñado inglés tal cual. Entonces, cuando hacía mis planeaciones e investigaba conceptos básicos que yo aplicaba día a día, pero no sabía explicar, fue entonces, ese es el momento en el que yo digo que realmente aprendí inglés. Realmente me di cuenta de por qué. Okay. No les estoy diciendo que lo que tienen que hacer es armarse un curso y enseñarlo a ustedes, no, sino que hagan estos ejercicios de verbalización de lo que les están enseñando. Esto que acabo de hacer con list comprehensions, por ejemplo, is a good exercise, right? You can write a tweet, you can write a post about this thing, right? Acerca de esto que acaban de aprender, y les aseguro que se les va a pegar mejor. So it says, I have a lag between your voice and your video in X and YouTube too. Oh man, I don't know, ¿será la mosca esa que nos está molestando? Or what? ¿Alguien más tiene esto? ¿Alguien más está experimentando este desfase entre mi voz y el YouTube? Right? A ver. Si yo sí acá me veo fluido. Díganme. Y si somos todos, pues reinicio acá el restream. Fíjense que he estado procrastinando el hecho de treparme al OBS. Porque, pues bueno, hay que ponerle la música, hay que ponerle los escenarios y todo. Pero la neta es de que se ve más chido. Y luego tienes que ponerle plugins si quieres salir a varias plataformas. And everything. Son tantas cosas. Yo creo que Restream se complica la vida un montón. Te quieren cobrar por su servicio en el número de plataformas a las que quieres distribuir simultáneamente. Pero yo creo que lo chido que estaría en el negocio, en su modelo de negocio, es qué tanto puedes personalizar tu streaming. Si te dan chance de hacer este cuadrito a la derecha en donde yo estoy, yo pagaría más, right? Si, no sé, o sea, si pudiera poner más efectos, si pudiera poner X cosa, yo pagaría más. No por salir a
ahora con la opción que tienen de ir a Instagram, for example. And they charge you more if you want to stream on Instagram. I don't see the point in that. Anyways, dice Josué que él está bien, que él sí ve chido. A lo mejor lo que tienes que reiniciar es el navegador. También estás en Chrome, Álvaro, qué show. Yo también. ¿Han visto esto del Firefox? Que es like the securest way of being online. Iba a decir navegar, pero creo que el término navegar ya es really outdated, ¿no? Es de puro boomer como yo. So, let's try to continue, right? Cálale, Álvaro, cerrar el navegador y volverlo a abrir, probably, right? Ojalá y no me esté escuchando ninguna universidad por el consejo que voy a dar, porque si no me van a querer titular. O reiníciala. Streamer aconseja reiniciar la computadora y se titula de ingeniero. So, this considerably simplifies the work of the program because each piece of code can be encoded. Encoded. Red, si se pronuncia esa ED al final. Separately. Estoy omitiendo la E. Separately. Yes. Dice, I'm in Firefox. Fedora Linux. Fedora es una distribución de Linux por ahí del 2009, ¿no? Salieron los primeros Fedoras. Damn fly. Yeah. Creo. En mis tiempos puro Red Hat. And tested separately. The process described. Fíjense cómo ahora omito la pronunciación de la ED. Described. Y le un described here is often called decomposition. Oigan, a ver, no entendí eso. This considerably simplifies what? This considerably simplifies the work of the program because each piece of code can be encoded separately and tested separately. The process described here is called decomposition. Ok, separarlos en funciones para que se evalúen de maneras diferentes, se codeen de maneras diferentes y se traten de maneras diferentes. That is decomposition. ¿Quién usa Linux? Linux. ¿Cómo dicen? Linux. We can now state the second condition. If a piece of code becomes so large that reading and understanding it may cause a problem, consider dividing it into. Todas esas T's las estoy convirtiendo como en una T muy suavecita, casi como una R, ¿no? Dividing into. Esta última no. Dividing into sería dividing into. Separate smaller problems and implement each of them in the form of separate functions. Of a separate function. Separate. Esta A es casi imperceptible. ¿Quién usa Linux? ¿Y qué versión? This decomposition. Estoy dudando mucho de decomposition or decomposition. Y creo que es decomposition. So, let me go again to forward just to be clear. Que no le esté echando ninguna mentira. Decomposition. I believe that's the word. That's the way you have to pronounce it. Yeah, decomposition. Exactly that. Good. I was right. Decomposition. ¿Dónde me quedé? This decomposition continues until you get a set of short functions, easy to understand and test. Okay. Decomposition. Vamos a ver la decomposition. ¿Ya vieron lo que son functions en el one? Ahora decomposition. It often
que no tendría nada de malo. It often, no tendría nada de malo. Pero ciertamente suena medio rarillo. It often happens. Hay unos puristas que de repente me pasan unos comentarios medio raros. ¿Right? ¿Qué tiene de raro decirlo así, no? It often. Pues no es que no tiene nada de raro. Más bien que no estoy acostumbrado a esa pronunciación. Porque es kind of British, European, right? So, yeah. Y está bien, ¿no? Saber todo o tratar de saber entender los acentos y esto y dominarlos, pero el punto es que la mayoría de las personas están buscando un trabajo remoto con, eh, con coworkers that are American, right? ¿Ustedes saben por qué es tan sencillo para las empresas americanas y las consultoras que tienen clientes americanos contratar en Latinoamérica, específicamente en México? ¿Por qué es el lugar preferido? ¿Ustedes saben? Antes que Europa del Este o lugares así en donde también la economía está medio acá, que un desarrollador inclusive puede salir más barato que en Latinoamérica, en Europa del Este. You know why? ¿Saben por qué? Yes, dice I used to use Linux, but Windows 11 improved their performance. Man, no sé si yo podría regresar a Windows. Todas esas ventanitas cuadraditas me causan como medio ansiedad. Me acuerdan de muchas cosas. I use Ubuntu and Fedora because my laptop is old and Windows sucks. Yeah, Ubuntu es el que tiene así como 3 personitas abrazándose, ¿no? Something like that. Por lo barato, entiendo yo. Yeah, well, kind of, Johnny, but the thing is that, remember what I said, that sometimes en Europa del Este es más barato contratar a un latino, right? So, es pregunta capciosa, ¿eh? Yo sí sé, y ahorita les voy a decir, o por lo menos tengo una opinión, right? Basada en cosas que he escuchado. En experiencia. It often happens that the problem is so large and complex that it cannot be assigned to a single developer. El otro día, alguien offline me preguntó, ¿qué onda? ¿Por qué vemos esto como una palabra cannot? ¿Que no es cannot? Y la respuesta es sí es cannot, pero también es cannot. Y eso se toma como una sola palabra y es que no puede. ¿Me explico? Y no hay diferencia, son completamente intercambiables. Ustedes pueden utilizar cannot or cannot. La única diferencia es el número de palabras. Esta ya es una convención, digamos. ¿Ok? Cannot. Y es como un poquito más formal. Cannot be assigned to a single developer in a team of developers. No estoy entendiendo nada porque estoy concentrado en darles la respuesta del latino, principalmente en México. No, de hecho en México cobran más caro los mexicanos que, por ejemplo, los colombianos, los developers, right? Las consultoras hacen como unos estudios de cómo andan los sueldos y dicen, yo creo que pudiéramos ofrecer esto en determinado país y hasta esto en determinado país, pero si nos vamos a este país le podemos bajar todavía y de todos modos sería un buen sueldo. Eso es lo que hacen, right? Mucha gente se molesta y dice, no es justo, porque pues el presupuesto, el budget para este puesto, la empresa gringa lo tiene de hasta tanto. ¿Por qué me ofrecen menos? Pues porque los intermediarios también tienen que ganar, como siempre y como todo. Right? Justo, ¿no? Así es. Hoy compartí una vacante que me topé en LinkedIn, que tenía menos de 8 horas, something like that. Y hablaba de un sueldo de entre 5K y 8K, que son en México, 5K son como 135,000 pesos mexicanos. Something like that. O no, creo que le estoy poniendo más, son como 115. Son más de 100,000 pesos. So, anyways, decía este cuate que no utilizaban servicios de terceros. Entonces, quien quisiera postularse, dejaba ahí el link
right? Y también ahí estaban los requisitos. Ahora que estoy haciendo este contenido de Python y que lo estoy transmitiendo también en LinkedIn, por cierto, no LinkedIn, right? LinkedIn. Me salen muchas cosas de estas, muchos, como que el algoritmo se dio cuenta, entonces me relaciono con la palabra Python y decían Python o React, está bueno, y es completamente remoto, internacionalmente, decía globally remote. Ahí les dejo el tip en mi cuenta de X, por si alguien de acá ya trae el conocimiento y el inglés como para trabajar en una empresa. Creo que se dedicaban a la salud en San Francisco. So it's a very good option. It's a very good option. It's a senior puesto. So yeah, go there. Y bueno, la respuesta por la cual es más sencillo o es más conveniente contratar en México para algunas empresas gringas es el uso horario, the time zone. Compartimos time zone con los gringos, right? Un poco más abajo, en lugares como Colombia o como Argentina, se va haciendo la diferencia de horario pues más complicada, y entonces cuando van empezando algunas los latinos, el equipo latino, pues los gringos ya le llevan mediodía. That's the problem. So, en algunas partes de México se comparte el uso horario con algunas de esas empresas, y por eso es que les conviene más trabajar con mexicanos, y otras veces no les importa. So, it often happens, dice Álvaro. Yesterday I saw a movie called Family Man with Gerald Butler. He's a headhunter. Yeah. Family Man. No salía Nicolas Cage in Family Man. I like this movie from Gerald Butler where he is an ex-con. No, he's a convict, right? Es un preso. Y creo que se llama Wire, right? Y los que tienen de estas sentencias de muerte los dejan interactuar como NPC players en juegos que la raza controla, pero que están pasando en la vida real, ¿no? ¿Han visto esa película? Creo que se llama Wire, right? Or Player. I don't know. I don't remember the name. Déjenme en comentarios si la han visto. Está chida. It often happens that the problem is so large and complex that it cannot be assigned to a single developer, and a team of developers have to work on it. The problem must be split between several developers in a way that ensures the efficient and seamless cooperation. Seamless, que se parezcan, right? Sí, ¿no? Esa palabra sí la he visto muchas veces, pero la verdad es de que nunca me he visto en la necesidad de utilizarla, o solamente que sea que como no la tengo, no la uso, right? Seamless, smooth and without seams or obvious joints. Anda. No, smooth and continuous. ¿Qué son seams? ¿Como de estos? Cuando las coyunturas. Yes, costuras. That's the word in Spanish. Seamless, sin costuras. Anda. Okay. Yeah, efficient and seamless cooperation. No que sin costuras, aquí que no se noten, pues, ¿no? Que todo esté bien coordinadito. So yeah, what about this Gerald Butler movie, Álvaro? Is it from? Is it from Gerald Butler? Let's Google that. Family Guy, right? No, family. What? Family Man. No, Family Guy. Family Guy is. See that? I told you, man. No, it's Gerald Butler. It's Nicolas Cage. Yes, it's Nicolas Cage, and there is another Family Man. Oh, there's a series. I suppose this is Hindi. No way, Hindi. Yeah, Hindi. Well, there you go.
Se me fue la música, right? There you go. Music is back. Sorry, I think I got lost just for a minute, right? Dice Álvaro que that's another movie. Family Man. I don't know this movie. Gerald Butler movie recruiter or what? Headhunter, right? Headhunter. Yeah. A family man. That's the difference, right? A family man. Family man and family man. La única diferencia es que tiene el artículo a. A family man movie. Okay. What is about? What this movie is about? ¿Qué dice? A headhunter desperately wants to stay on top of his profession and dreams of owning a company one day. However, his life turns upside down when his son is diagnosed with cancer. Oh man, no. I don't want more drama. I don't want more drama in my life, man. I have enough. Okay, let's continue with that. Tell me, was it any good, Alvaro, at least? Or just sad? Was it a sad and depressing movie? I don't want to see that, man. So, it seems inconceivable. Esta me gusta. Esta me gusta. Esa. Cada que la digo, siento como que I have a higher English level. Inconceivable, right? ¿Y qué significa? Que no lo puedes concebir, perdón. Es inconcebible, right? That's the word. It seems inconceivable that more than one programmer should write the same piece of code at the same time. So the job has to be dispersed among all the team members. Entonces, si le metemos más programadores, ¿sí se puede hacer más rápido o no? Ya no entendí. Right? Si el proyecto va a tomar 9 meses, le metes 9 programadores y te toma un mes o no. Solo estoy molestando, chicos. I know that this is not the way it works. This kind of decomposition has a different purpose to the one described previously. It's not only about sharing the work, but also about sharing the responsibility among many developers. Among. Each of them writes a clearly defined and described set of functions, which when combined into the module, we'll tell you about this a bit later. We'll give you the final product. We'll give you, right? This leads us directly to the third condition. If you're going to divide the work among multiple programmers, decompose the problem to allow the product to be implemented as a set of separately written functions packed together in different modules. Me distrae esta cosa. Okay, so work. No, pues está buena su gráfica. Se divide en el trabajo. Where do the functions come from? In general, functions come from at least 3 places. Click to rotate the image for more information. Click. From Python itself. Numerous functions like print are an integral part of Python and are always available without any additional effort on behalf of the programmer. We call these functions built-in functions. Okay? Yes, pues ya las trae, ¿verdad? Son parte integral de Python. Built-in functions. Ay, pues qué interactivo. Ahora vamos a ver modules. From Python's pre-installed modulus, a lot of functions, very useful ones, but used significantly less often than built-in ones.
are available in a number of modules installed together with Python. The use of these functions requires some additional steps from the programmer in order to make them fully accessible. We'll tell you about this in a while. Okay. Dice Álvaro, the other movie is Gamer. Yes, with Gerard Butler. Butler. Yeah, I like to read science fiction. Asimov, Herbert, never heard about that. But science fiction movies are bad 90%. Asimov, Herbert, do I know any of his work? Asimov, Herbert, yeah. Herbert's Dune. Ah, ya. El que hizo Dune. Oigan, a mí sí me gustó Dune, esta del tomate saladet, del Timothy Chalamet. I don't know. Timothy Chalamet. Timothy. I don't know. Como siempre me confundo, termino diciéndole como la chaviza. Tomate saladet. Ay, a mí sí me gustó esa película. Está larga, pero estuvo chida. ¿A ustedes les gustó el Dune? Dice, very true. Most sci-fi movies today are quite commercial and do not show the essence of the books on which they are based. Es que estas movie adaptations it's kind of difficult to stay faithful to the original story, because let me tell you something, when you read you picture so many things, and you know every head, every mind, every brain pictures things differently according to what they've lived and experienced and all of this kind of stuff. So whenever a sci-fi movie comes out that is based on a book, I just can be grateful to have a visual representation of somebody else's mind, you know, like qué está pensando la otra persona y cuál es la diferencia. Y si mi versión está más chida que la que le hicieron, pues digo, ya, sí, ya tengo mejor imaginación que la de estos cuates y sus recursos cinematográficos. Yeah. So don't get frustrated over bad sci-fi movies that are based on very good histories, books and stories, right? No se sientan mal por eso, al contrario, siéntense, ese es mi consejo, right? Siéntense agradecidos porque tienen la visión de alguien más enfrente y es para lo que les ajustó. A veces se pasan de lanza, pero I mean, it's another story. Por ejemplo, la de Flashpoint. Qué buena película animada es esa, la de Flashpoint. Es muy buena. Y la verdad es que toda esta cultura de, ¿cómo le llaman? Que están venerando al Snyder. Nunca me preocupé cómo se decía su nombre. El Snyder Scott. Pues ni siquiera era tan buena. La neta, ni siquiera era tan buena. A mí las películas de DC en el universo de Snyder, no, empezaron con el pie derecho, con el pie izquierdo estos cuates de DC, pero la verdad es de que la película animada de Flashpoint, una que está en HBO, está muy buena, y la de la Liga de la Justicia también está very good. So yeah, it's okay, tenemos entretenimiento. I think that's the point. Asimov and Herbert are two different persons. Okay. So which one is Asimov and which one is Herbert's? What is Isaac Asimov? Pues por sus patillas. Porque es tan famoso por sus patillas, right? This is the Foundation series of robot series. The Foundation stories were written on the, never heard about Foundation things. Do they have, is there a movie of this thing? Yes. And Herbert is Dune, I assume? He's a writer of Dune? Books.
Yeah, Dune, right? ¿Qué otra? Only that, The White Plague. Destination Void. The Jesus Incident. Cool. Qué cool están las patillas del Asimov. Isaac Asimov. Okay, let's continue. Let's continue learning some Python. Say Isaac. Dice el Isaac que es su tío. So, yeah. We're watching modules, right? From Python's pre-install modules, a lot of functions, very useful ones, but used significantly less than often that building ones are available in a number of modules installed together with Python. The use of these functions requires some additional steps from the programmer in order to make them fully accessible. We will tell you about this in a while. Okay, now we have code. Directly from your code, you can write your own functions, place them inside your code and use them freely. Ok, entonces functions vienen de Python, o sea, los built-in ones, de módulos especiales que se instalan y los que podemos hacer. También de misterio a la orden. There is one other possibility, but it's connected with classes, so we'll omit it for now. No me acuerdo en el live de ayer quién estaba que le decía, entonces una clase es como un dictionary. Y me dice, no, los diccionarios son diccionarios. Me río de la papeada, no de lo obvio de la respuesta. Me río de la papeada de que, pues no, vato, o sea, te están enseñando diccionarios, ¿por qué les quieres llamar clases? Las clases son cosas diferentes. ¡Ese Oscar! ¡Ey! Al Oscar no le he pagado el brisket, man. Se aventó un brisketzazo hace 2 semanas. Se aventó un brisketzazo el Oscar que la neta que me daba hasta como dolor compartir, ¿no? Pero no te lo puedes comer solo, te tuerces, yo creo. Buenísimo. ¿Ya siguen el canal de Oscar? Sigan el canal de Oscar, hola, man. El Master Pit. Yes. Hoy nos visita con su personalidad de día. No, creo que es la personalidad de noche, ¿no, Oscar? La de programador en VP of a tech company is Oscar Olar, right? Y la otra se llama... no, Oscar Alcalá. Ya, get it. Oscar Alcalá, sí. Es que no alcanzo a ver. Oscar Alcalá es de día y Oscar Olar es de noche, man. 4.1.4, your first function. Anda, pues, manos a la obra. Let me go a little bit like this to have a better overview of the thing. A ver, acá está. Take a look at the snippet in the editor. Okay, so print, enter a value, then you get the value. A is an integer input. Yeah, you get A, B, and C as integer values. So what? It's rather simple, but we only want it to be an example. An example. ¿Ya notaron esta N? En lugar de a example, an example. Es una regla gramatical en el inglés que dice que cuando vas a utilizar el artículo a, que es un o una, no unos, un o una, o sea, para singular nada más, independientemente del género. Y si la siguiente palabra comienza con una vocal, tienes que poner una N. So, but we only want it to be an example or transforming a repeating part of a code function, of a code into a function. Fíjense, a, pero no sigue vocal, por eso no lleva N. A, pero no sigue vocal, por eso lleva una F, no lleva N. Dice Oscar, unless you're a redneck. Oh man, no puedes decir eso. No porque sea inglés, no es cancelable. Eso está muy mal. And you use the or a and as you wish. El country te está haciendo mucho daño, my friend.
Pero bueno, sí, puede ser, en algunas partes. So, ¿qué estamos diciendo? The message, okay? Now, it's rather simple, but I want to be an example of transforming a repeating part of the code into a function. Okay, so the messages sent to the console by the print function are always the same, of course. There's nothing really bad in such code, but try to imagine what will you have no what you will have to do if your boss asks to change the message to make it more polite. Example gracia to start it with the phrase please. It seems that you have to spend some time changing all the occurrences of the message. You'd use a clipboard, of course, but it wouldn't make your life much easier. It's obvious that you probably make some mistakes during the amendment, durante la tarea encargada, el amendment process. And you and your boss will get a bit frustrated. Yes. Is it possible to separate such a repeatable part of the code, name it, and make it reusable? It would mean that a change made once in one place would be would be propagated to all the places where it's used. Where it's used. Yes, of course. A code like this should work only when it's explicitly launched. Yes, it is possible. This is exactly what functions are for. Noten la preposición for al final. Esto es exactamente qué funciones son para. Así nos interpreta. Así lo traduciría Google en los 90s, pero debemos interpretar este for aquí. For what? Que no se dice for what. No. Y esa es la diferencia entre básicamente un A2 y un B1. This is exactly what functions are for. En lugar de this is exactly for what functions are. O a lo mejor peorcito diría this is exactly for what are functions. This is exactly what functions are for. Y yo lo que te recomiendo es que en lugar de cranear todo esto, notes que el verb be y el for van al final y que utilices is for o are for dependiendo si el sustantivo es singular o plural. Y esto va a hablar de para qué sirven. What, something, be for. What, something. For example, what brackets are for. What the function print is for. ¿Sí? Entonces, grábate como un chunk, como una piececita de vocabulario, el be for, ya sea are for o is for, al final de cuando quieras decir para qué sirve algo. ¿Ok? So, yeah. Now, you need to define it. The word define is significant here. This is what the simple function definition looks like. Def, function, name. Y el function body. Ok, de esta manera definimos functions. It always starts with the keyword def for define. Next, after def goes the name of the function. The rules for naming functions are exactly the same as for naming variables. After the function name, there is a place for a pair of parentheses. They contain nothing here, but that will change soon. Ahí le pones parámetros, ¿no? Lo que va a aceptar la función, según he visto. So, ¿dónde nos quedamos? Change soon. The line has to be ended with a colon. The line directly after def begins the function. Directly after def begins the function body. A couple, at least one, of necessarily
nested instructions. Hay que ponerle indentation ahí, which will be executed every time the function is invoked. Note, the function ends where the nesting ends, so you have to be careful. Cuando dejemos de indentar, ahí termina la function. That's what I'm understanding here. So we're ready to define our prompting function. We'll name it message. Here it is. So define message, parenthesis, colon, and then the body of the function, which is just printing a message. In this case, is enter a value. The function is extremely simple but fully usable. We've named it message, but you can label it according to your taste. Let's use it. Our code contains the function definition now. Our code contains the function definition now. Okay, so yes, pero esto que we start here, we end here. Sepa la bola. No, we don't use the function at all. There is no invocation of it inside the code. Yes, when you run it, you see the following output. We start here, we end here. Yeah. This means that Python reads the function definitions and remembers them, but won't launch any of them without your permission. Así que la invoques, eso no es el permiso. Te dan un sentido como de poder. We've modified the code now. We've inserted the function's invocation between the start and end messages. Messages. Define message. Print, enter a value. Print, we start here. Message. Print, we end here. The output looks different now. We start here, enter value, we end here. Test the code, modify it, experiment with it. Yeah, I know. I get it. I get it. How functions work. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Digo, mucha palabrería, but I believe that, como les dije hace un rato, está ayudando a que la idea caiga, a que la idea sea abstraída, right? So, ni 4 ni point, puedo decir, 4.1.5, how functions work. Alvaro says, this is course is the same for preparation exam with Pearson. View Python Institute, but have so many concepts with no examples next to the concepts. Which one doesn't have the examples? The Pearson view or this thing? ¿Te ahorran los ejemplos? ¿Nada más los platican? ¿Allá? ¿O aquí dices que hacen falta más ejemplos? Look at the picture on the right. Which picture? Pues es que lo tengo con el super zoom, right? So, look at the picture. I have no picture in here. ¿Dónde está? Yeah, aquí está. Look at the picture on the right. It tries to show you the whole process. When you invoke a function, Python remembers the place where it happened and jumps into the invoked function. The body of the function is then executed. Reaching the end of the function forces Python to return to the place directly after the point of invocation. Okay. Aquí se acaba the function. Then the body of the program starts here. You invoke that function and then it returns here. Okay. Let me go again with the ultra zoom mode. ¿Dónde estábamos? Acá. Yes, here we are. There are two very important catches. Ojo. Cosas que considerar. Dos catches. Algo que tienes que estar ojo de chícharo. Here's the first of them. You mustn't. Me encanta este tutorial porque utiliza esas palabras que nadie dice. Mustn't.
What? I just rented 2 Pearson books. Why do you rent those books? Which platform you use to rent books? That seems convenient, right? Because I'm gonna tell you this, right? I have plenty of books that I've never read in my whole life. In my entire life, I just bought them, right? And since I have them in the bookshelf, right, on the bookshelf, that's the problem. So I believe that I have all the whole time in the world, right, to start reading them, but I never do. So I suppose that when you rented them, right, so you pay upfront, and then you have some determined amount of time to read them, right? So that makes you go and read them. Otherwise, you're gonna have to pay for them again, right, Isaac? That's the thing, no? That's the idea of this service, I suppose. What do you use? What app? Which app do you use to rent books? Okay, here's the first one. You must invoke a function which is not known at the moment of invocation. O sea que las tienes que aclarar hasta arriba. Remember, Python reads your code from top to bottom. Is not going to look ahead in order to find a function you forgot to put in the right place. Right means before invocation. We've inserted an error in this code. Can you see the difference? Pues sí, que está invocando. It is invoking the function before the function was declared. Yes. Isaac says, in the Pearson website, I paid about 40. Ah, man. Each one. For months. If I want to buy them, they are about 200 each one. ¿Y de qué son o qué? ¿De programación? I saved myself a lot of money. Yes. I saved myself. I saved myself is the correct expression. Right? ¿Por qué? Porque cuando el sustantivo de una oración, cuando el sustantivo de una oración es la misma que, perdón, cuando el objeto directo de una oración es la misma persona que el sustantivo, utilizamos reflexive pronouns. Solo digo cosas como para parecer inteligente, pero ni sé, no sí sé. So, cuando tú eres la persona que está realizando una acción y al mismo tiempo eres la persona sobre la cual recae esa acción, como por ejemplo, yo me ahorré mucho dinero a mí mismo. Sabemos que no hablamos así en español decimos me ahorré, ¿no? Pero en inglés es I saved myself. That's the correct way to say this. I saved myself some money, right? Well, a lot of money. Oye, sí, pues $200 son que como 1,800. Ese día que estábamos haciendo el brisket estábamos, andamos arando. Ese día que vi a Oscar hacer el brisket, hablábamos de gadgets o no me acuerdo de qué, y hacíamos la conversión de dólares a pesos como si estuviéramos en el año 2000, de que $1 era igual a 20 pesos mexicanos. Yeah, exactly that way. I saved myself. Yes, bravo, Isaac. Yeah. Sí. Y cuando hablas de alguien más, también puede ser yourself, ¿no? Like, you save yourself. El sujeto es la misma persona que realiza la acción que sobre la cual recae la acción. You save yourself. Él save himself. He saves, en pasado. He saved himself some money, right? She saved herself some money. Yeah. We saved ourselves some money. Yes. Eso. Y entonces les decía que hacíamos la conversión de los dólares como si fuera el año 2005, 2006, de a 20 pesos. Java and Database Management. Database Management. ¿Qué utilizas para el Database Management? SQL or SQL. ¿Verdad?
SQL or SQL. ¿Cómo dicen ustedes? SQL or SQL. So we move the function to end of the code. Is Python able to find it when the execution reaches the invocation? Pues no, right? No, it isn't. The error message will read name error. Name message is not defined. Don't try to force Python to look for functions you didn't deliver at the right time. Can you? Can we? ¿Se puede? The second catch sounds a little simpler. You mustn't have a function and a variable of the same name. Pues sí, ¿a quién se le ocurre? The following snippet is erroneous. Erroneous. Definition, message, print, enter a value, message equals 1. No. Assigning a value to the name message causes Python to forget its previous role. The function name message becomes unavailable. Unavailable. Repeat with me. Unavailable. Fortunately, you are free to mix your code with functions. You're not obligated to put all the functions at the top of your source file. Pues no estás obligado, pero creo que es una buena práctica, ¿no? Look, Álvaro dice, you can get the ebooks in an EPUB or mobile format and read them, for example, in Foliate, Caliber, Kudu. Foliate is my favorite, for free, with no time limit. But is it legal? Is it legal? Is it? Look at the snippet. Friend, we start. Oh man, freaking fly. Look at the snippet. Print, no print. Friend, we start here. Oh man, no me dejas concentrarme. Yeah, we start here. Definition. Define. Message, print, enter value. Message, enter value, print, we end here. It may look strange, but it's completely correct and works as intended. Sí, es lo que nos está diciendo, que lo podemos definir en cualquier momento, ¿no? ¿Iremos a llegar a algún lab? El día de hoy, quién sabe, ¿ah? Isaac dice, define ilegal. Oh, man, something that is out of the law. Which law? That's the question. Ahora, ¿cuál ley? Yeah. No, come on, man. No, don't be like that. El que no tranza no avanza. No, Isaac, that's not a good thing. It may look strange, but it's completely correct and works as intended. Okay, let's return to our primary example and employ. Oh man, no, don't do that. And employ the function for the right job, like here. Define message. Me acuerdo de tantas veces que he hecho ad blogs and cuando estaba morro que bajabas el crack del Windows y rolabas el Windows XP con todo y la cuenta, el key, ¿no? Y todo. Ya. Yeah. I don't know, man. I think it's not correct. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Define message. Print, enter a value. Message. A. Enter your input. Message. Solamente va a imprimir, okay. Enter a value. Modifying the prompting messages is now easy and clear. You can do it by changing the code in just one place inside the function's body. Open the editor and try to do it yourself. No, ¿para qué? Bien in summary. So probably after this summary, we're going to have either a quiz or just a lab. Okay? Ha estado muy sencillo esta parte de los functions. Let's try and see si nos encontramos con algo más dificilillo que me triggeré. A function is a block of code that performs a specific. Noten cómo este error en pronunciación que yo tengo, fosilizado en muchas personas en Latinoamérica que quieren decir specific en lugar de specific.
hace que mi cerebro de teacher le quiera poner una N para separar las vocales, porque tiene una E fantasma para mí, pero eso es incorrecto. Debemos empezar por el sonido del tss, right? So, en lugar de, como quería decir, an specific, no, it's a specific, es a specific task when the function is called, invoked. Mm-hmm. You can use functions to make your code reusable, better organized, and more readable. Functions can have parameters and return values. There are at least 4 basic types of functions in Python. Built-in functions, which are an integral part of Python, such as the prank function. You can see a complete list of built-in Python functions at aquí. Pues vamos a darle clic. Let's click on it, right? Let me zoom in this thing. Pues no son tantas. Pensé que iba a ser una lista interminable. ¿Qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, probablemente 4 sería lo menos. En promedio unos 3 o 4. ¿Y cuántas letras son? 27. How many letters? How many letters does the alphabet have? 26. So 26 times 3.5, let's say. 91 palabras reservadas. No son tantas. No son tantas. No son tantas. Okay. So the ones that come from pre-installed modules, you'll learn about them in Python Essentials 2 course. Ahí está. Tenemos que tomar el Python Essentials second course. User-defined functions, which are greeted by users, for users, por los usuarios y para los usuarios. Se pasan. Entonces, built-in functions, pre-installed modules, and user-defined functions. You can write your own functions and use them freely in your code. And the lambda functions. Eso oigo mucho en las positions, en las job offers, que dice que se especializa en lambda. ¿Qué es lambda? Dice pirated Windows. Why? You have Linux, which is free, and many books are free too. For example, the Git Guide, ProGit, or Eloquent JavaScript. Pasa que cuando uno es estudiante no tiene muy claras sus prioridades, queridos amigos, y no sabía correr el Counter-Strike en Fedora o en Red Hat. Entonces, por eso utilizábamos Windows a fuerzas. Y se nos hacía tan sencillo hacer este tipo de tranzas. Don't do it. Hay un montón de cosas gratis, ¿no? Hay un montón de cosas gratis. Y probablemente ustedes estén pensando que me voy a disparar en el pie, pero hay un montón de cursos de inglés gratis allá afuera. Y también hay un montón, bueno, no un montón, pero empieza ya a popularse esto que nosotros empezamos desde hace 4 o 5. Me atrevo a decir que lo empezamos de manera pública. Supongo que ya había alguno que otro maestro haciéndolo, queriéndolo hacer, y que se haya dado cuenta y que no lo hizo público. Pero nosotros tenemos 4 o 5 años dedicándonos al nicho de los devs, ¿no? Por mi background. Y hay mucho maestro de inglés hoy en día que está tratando de ayudar a gente en tecnología. Y que bueno, qué chido que haya más opciones. Eso está padre. Y luego hay monstruos de LedTech, ¿no? Pero monstruos de verdad, no ya saben quién. Como FreeCodeCamp, que está sacando su inglés para developers. Y está bueno, yo ya lo vi, se parece mucho al nuestro. Nada más que ellos tienen como dibujitos en After Effects o algo así. La diferencia es que nosotros damos las clases en vivo. Y creo que eso
quisiera decir que es invaluable, pero no, le hemos puesto un valor a ello, a nuestros cursos, sí. La otra es las one-on-one sessions, las mentorías que damos particulares. Y nos empezamos a mover hacia ciertas automatizaciones y a hacer esto una cosa como más formal, ¿saben? Más como EdTech. En Inglés para Devs estamos trabajando para crear una plataforma, para crear una experiencia mejor del usuario. El día de hoy tenemos comunidades en Discord, tenemos comunidades en WhatsApp que lo que hacen es decir, hey, ya va a empezar tu clase, come and join us. Pero queremos poner un lugar en donde se vaya viendo su avance. Yo sueño con un lugar como este grid en GitHub, ¿no? Que te vaya diciendo qué tanto inglés practicaste hoy dentro de la plataforma y te vaya poniendo ahí de verde. Eso estaría chidísimo. Eso es algo, un feature que no tengo la menor idea cómo hacerla, right? Y ni tengo el dinero para contratar a alguien para hacerlo, pero eso me gustaría hacer. So yeah, estamos en ese proceso. Creo que el 2024 va a ser super interesting for us. So, ¿qué me dicen de Lambda? ¿Qué me dicen de Lambda? What do you know about that Lambda? So, the Lambda functions, you learn about them in the Python Essentials second course. So, number 3, you can define your own functions using def, define keyword, and the following syntax. Def, your function's name, and then optional parameters. No nos dijeron nada de optional parameters en esta lección, pero yo se los mencioné. You can define a function which doesn't take any arguments. Examples given. Define message, print hello. That's it. Yeah. You don't need arguments, right? You can define a function which takes arguments too, just like the one parameter function below. Este sí no vimos, pero pues no está tan complicado, ¿no? Ah, caray, aquí se está llamando. ¿Sola? Ok. Ah, no, acá está. Ya, acá la estamos definiendo y acá la estamos utilizando. Ya. Yeah, name is a variable. Yeah, ya vi. Okay, name is enter your name and hello, fulano. That's it. Well, we'll tell you more about parameterized functions. Yo hubiera dicho parameterized, pero este es parameterized. Let's go to Forbo again. Oh, mucho Forbo today. De mucho Forbo andamos hoy. Parameterize, creo que se dice. Let's listen. Yeah, exactly like that. Parameterize. Yeah, pretty simple, right? So, vamos a ver si ya nos encontramos un lab. We'll tell you more about parameterized functions in the next section. Don't worry. Ahí viene un quiz. Something interesting. Oh man, hora y media de pura teoría. It's fine. So, question 1. The input function is an example of built-in function, of course. Letter B, right? Yeah? Pretty simple. Yeah, it's a built-in function. Question 2. What happens when you try to invoke a function before you define it? Hi, define hi, print hi, pues an error, no la va a encontrar, ¿no? An exception is thrown, the name error exception to be more precise. Question 3, what will happen when you run the code below? So it says define hi, print hi, 5. Ah, caray. Va a imprimir 5, pero el parámetro 5, ¿qué? Es que aquí no dice que va a utilizar ningún parámetro. Acá. Hello name. Aquí se le está insertando el parámetro.
y es el nombre de la variable. Ah, caray. Mientras dice Álvaro, dice, live classes are the plus. I have experience in platforms like Platzi, Udemy, in development topics. The model is MOOCs, massive open online courses, and I prefer 100 times a book and my music than a video course to others. It works fine. And no nos enseña completo el mensaje, pero se los puedo leer acá. And it is fine. It is not for me. Yo tomé un curso de HTML, CSS y JavaScript grabado. Y la verdad es que la experiencia para mí fue muy buena. Muy buena. La calidad en el UX estaba bien perra. O sea, no te perdías en ningún momento. Sabías que seguía. Te daba tu espacio para practicar en everything. Y aparte que el maestro me cae muy bien, pero el punto es de que creo que es una opción, ¿no? Creo que es una opción. Y es el miedo. Yo les voy a decir esto. Tengo 48 horas con hoy. Estamos a media hora de cumplir 48 horas en este 100 Days of Code Challenge. Y la realidad es de que yo en mi vida había seguido un tutorial escrito. Tutorial en video, yes, right? De volada, un YouTube video para sacar algún tema. But never a written tutorial. Never, ever. So, al principio me costó mucho trabajo y pensé que era very dull. Like, que iba a ser... What is the name of this? Well, dull, right? Like, oh man, se me fue la palabra en inglés. Y también es bien. Aburrido, boring, yes. Que iba a ser bien aburrido. Pero, particularmente con este curso que está tan bien escrito, para mí, siento que soy como Álvaro en ese sentido, ¿no? Yeah, that you have your own music, you have your own space, and you go at your own pace. That's another thing, right? Y si no le entiendes, te regresas. Y no hay algo que particularmente hayamos tenido que googlear para poder entender esto, ¿no? Todo ha estado aquí y la verdad es que me está gustando. Y es lo que te decía hace rato, hace algunos episodios. No sé si te lo decía Álvaro a ti, creo que no, creo que se lo decía a David o Josué, I don't remember. Pero eso de que yo soy kinestésico y que yo auditivo y que yo visual y que esto y que el otro, esas teorías pedagógicas que son únicamente teorías, que no están comprobadas, fue como una moda del 2010 o de los 2000, principios de los últimos 2000, y se tomó como una verdad. Y yo les decía, no, lo que sucede, bueno, quienes saben de esto, argumentan que no es cierto, sino que uno tiene cierta inclinación hacia cierto tipo de aprendizaje porque ha tenido experiencias previas satisfactorias. ¿Me explico? Es decir, antes de yo leer un tutorial, yo siempre dije, no, yo necesito un video. Right? Y ahora, la verdad es de que estoy entendiendo las cosas y le estoy agarrando el gusto. Yo creo que es un tema de adaptación, de adaptabilidad del ser humano. Creo que les decía hasta el ejemplo de Dungeons and Dragons, que la raza estándar era el ser humano porque tenía los mismos stats
en todos parejitos si era capaz de ser muy fuerte o capaz de ser muy inteligente o capaz de ser muy sabio, whatever. Mientras que si escogías un orco solo podías ser fuerte y tener mucha constitución, o si escogías un elfo tenías mucha habilidad y gran sabiduría y cosas de esas. Pero I believe that que nosotros los humanos, we have this incredible sense of adaptation, right? A lo que se nos venga enfrente. Y más cuando tienes un sentido like a need, you know? Les voy a decir, tengo dos tipos de estudiantes en inglés para devs. Los que terminan y los que no terminan. Right? Let me go full screen. Ya, dice José que he remembers it, right? Yo tengo dos tipos de estudiantes. Los que terminan y los que no terminan. The ones that finish the course and the ones that just got left behind. So, anyway, the thing is that hay algo curioso con los que lo terminan. Que están bien conscientes de que lo necesitan. La gente que es consistente en su attendance, en su asistencia al curso, es porque ya les cantaron que lo único que les hacía falta para esa promotion era el inglés. Ahí se quedaron cortos. O el ego también funciona maravillas, works wonders. Like, for example, que alguien tenga menos habilidades técnicas que tú y que obtenga la chamba que tú querías solo porque sabe inglés, los pone, pero sí, a estudiar, right? La necesidad, cuando no les está ajustando el varo, cuando tienen más compromisos y se ponen a buscarle y saben que el inglés es una de las cosas que les va a abrir a otras posibilidades de income, van y terminan. Y hay otras, claro, pero son en menor caso, que les gusta, que se están preparando, que les ha marinado la idea de que el inglés realmente abre puertas y no necesitas que los estés motivando a diario, sino que saben, ¿no? Entonces, esos tienen esas características en particular y terminan. Los que no terminan son los que desean, pero no quieren. Desean la chamba, pero no están dispuestos a hacer lo que se requiere para obtener la chamba. Desean hablar inglés, pero no están dispuestos a conectarse 2-3 días a la semana. No están dispuestos a practicar. Lo desean con todo su corazón, pero no quieren hacerlo. That's the problem. Y no tienen la necesidad tampoco de hacerlo. Y sus prioridades cambian. Sus prioridades cambian. Por ejemplo, alguien que va al gimnasio tiene dos motivos, ¿no? ¿Quiere verse bien? ¿O es un tema de salud? De repente el que quiere verse bien deja de ir. Pueden pasar años, ¿no? Pero algún día deja de ir. El que sabe que si deja de ir se va a morir, creo que es más constante. Es más constante. Right? Yeah, dice Isaac, survival learning. Yes. Dice Álvaro, in this example, you've called to the function hello inside of the function. You have an argument name. In the function declaration, you have a parameter name. It's not the same thing. A ver, déjame leerlo de nuevo. In this example, you have a call, solo una llamada. Una llamada. No tendría que ser a call to the function, hello. Inside of the function, you have an argument name. Okay. In the function declaration, you have a parameter name. It's not the same thing. Ah, ok, sí. Aquí le estoy. And this is you have you have a call to the function hello. Inside the function, you have an argument name. And in the function declaration, you have a parameter name. Ya. Este es el parámetro para imprimir hello y el nombre va a entrar a través del usuario con la función input y luego le vamos a hablar a la función para que haga hello con el parámetro name. Y acá en el quiz, ¿dónde estaba?
Esa ya la contestamos. Esa ya la contestamos. Acá. Estamos poniendo el parámetro 5 a la función. Ya. Oscar Hernandez Bautes. Hi, I'm from Cuba, but I'm in Mexico right now. Good afternoon. Yeah, good afternoon, Oscar. Welcome. Es la primera vez que te pasas por acá. Nunca nos había saludado. What are you doing here in Mexico? You're from Cuba. Are you on vacation? Are you working here or what? Tell us. And then Álvaro ya me ayuda un poco más. Y me dice name, argument, name, parameter. Yeah. Dice Ricardo Rodriguez, remote work is the present and the future. The salary, is it so much in comparison with my country? I'm sorry for my English. Don't be sorry for your English. Yo sí lo entendí perfectamente. El trabajo remoto es el presente y el futuro. Y el salario es más, es lo que quiere decirnos Ricardo Rodríguez en comparación con su país. Sí, Ricardo, pero el problema va a ser ahora con todos estos layoffs. Esto es lo que yo creo, el problema va a ser con todos estos layoffs que se está reorganizando el mercado en cuestión de las vacantes y que va a haber como un periodo de 3 o 4 años. Esto yo lo consulté con mi bola de cristal. Esto quiere decir que es mi opinión, que no la tomen mucho en cuenta. Eso es lo que yo creo. Y que ahora las consultoras y las empresas que se abastecen de talento mediante consultoras se están dando cuenta de que pueden bajar los salarios. Y entonces este tema de los layoffs pueden ser por diferentes situaciones, pero una, creo, es que están dejando ir el talento que les estaba costando caro y para contratar después talento que les va a costar más barato de manera remota. Entonces los sueldos de desarrolladores, de gente en tech, van a empezar a nivelarse un poco más. Es decir, en la Ciudad de México un salario de unos 30,000 pesos es un salario más o menos bien, ¿no? Comparado con todo lo que tienen que gastar por el costo de la vida en Mexico City. Pero de repente vienen estos salarios de desarrolladores que son de 50,000 pesos, de 60,000 pesos mexicanos y dicen, no, pues está muy bien, es más de lo que yo necesito. Pero de esto ya se dieron cuenta las consultoras, entonces ahora lo que van a empezar a hacer es decir, ¿sabes qué? A los clientes yo te ofrezco talento más barato, porque aquí el costo de la vida es menor. Y lo que están viendo las consultoras es ahorrarse dinero. Perdón, las empresas es ahorrarse dinero. Y las consultoras seguir teniendo sus clientes. ¿Qué opinan ustedes? Álvaro says, el parámetro name puede tener otro nombre en la declaración de la función. El parámetro name puede tener otro nombre en la declaración de la función. No necesariamente el mismo nombre del argumento. Ok, entonces quiere decir, my friend, that this is gonna be high five. Esto es lo que a mí me preocupa, que este 5, este parámetro no es una variable, no es nada, es tan solo un 5. Let's see. Yeah, eso es lo que me sacaba de onda. An exception will be thrown, the type error exception to be more precise. The high function doesn't take any arguments. Aquí se necesitaba aquí algo, ¿no? No lo estoy entendiendo. Y no lo estoy entendiendo porque no estoy poniendo atención. Tendríamos que haber puesto aquí que tomara 5. Es lo que creo. I don't know about this. I'm lost. Anyways. And that's it. That's the whole quest for today. We complete section. Caray, ¿qué pasó? Eso me trabó. Dice Ángel.
that we have to keep in mind that the remote work is not for everyone. In my opinion, we have to acquire more skills to get a remote job. What do you mean? What do you mean it's not for everyone? Talking about developers, talking about every single profession out there, or what? And then acquire more skills to get a remote job. You know what? A really desired skill that is a soft skill when you get a remote job is organization. How do you organize yourself? Yeah, using calendars and everything, right? Because when you are not working uh, under the presence of a authority figure, right? Figure of authority, it is easier, at least for me, to start wandering on the internet, on my own things and whatever. So a soft skill that is required and is really desirable to work remotely is to have a sense of self-organization, a really sharp sense of self-organization, right? Dice Isaac, I need a string, or it needed a string or integer to put the 5. Yes. Sí. ¿Pero era eso nada más? ¿O era que no habíamos declarado en el define que esa función podía tomar argumentos o no? O puede tomar argumentos por default. I don't know. Dice Oscar from Cuba that I'm working remote in Mexico. There are more opportunities here than in Cuba. Yeah. Se cuentan tantas cosas de Cuba que parecen como irreales, ¿no? Como que las cosas están bien caras, que no hay lana, que les reparten víveres casa por casa el gobierno. I don't know about that. No, nunca he ido y no sé si es cierto. Creo que las personas que me han compartido ese tipo de cosas solo lo han leído o lo han visto en TikToks. So no, I can say anything about the situation in Cuba. But, for example, I know that in Venezuela, because I have plenty of students from Venezuela, there is an opportunity for working remote, right? You can work in Venezuela and make money with an American company or these consultant agencies. So yeah, que les traen talentos, right? Talent. Y es más fácil. El problema es que dicen que si no vives en Caracas, el internet está malísimo. No sé. El otro día estaba haciendo un live con un maestro también ahí en X, el cual aprecio mucho, es Astrojack. Estábamos en el live y de repente se le iba el internet y me dice, es que estoy en Venezuela. No sé si era una broma o era real, right? Sorry for my English, dice Oscar. Man, deja eso de sorry for my English. This is your English and this is part of you and it's okay. You can improve it. Yes, but this is you making your best effort to communicate yourself in English. So it's okay and it's fine. No te disculpes por eso. Dice, not in COBOL. No one wants to learn COBOL. No se dice COBOL, se dice COBOL. Right? COBOL. Y es lo que estaba viendo el otro día en un live de Maure Depp o Midu Depp, ya no me acuerdo, el barbón, que ya no tiene el pelo largo, pero que tenía el pelo largo, ya, y que decía, bueno, nadie quiere aprender COBOL, pero hay un montón de chamba de COBOL y la gente que sepa COBOL nunca se va a quedar sin chamba porque es el lenguaje de los bancos, ¿no? El hacer una migración a una nueva tecnología debe ser carísimo y el riesgo, ¿no? Creo que no vale la pena. So, yeah, yo creo que un banco debería comprar el lenguaje. ¿Es posible comprar un lenguaje? I don't know. It's an error because you declare an empty function with no parameters that then not accept arguments. Yes, that was my point, ¿no? La función tiene que decir si va a aceptar parámetros, right? Yes. Y then Oscar says
that the situation in Cuba is similar to Venezuela, but in my opinion, it is more difficult. Más difícil que Venezuela? Man, that sucks. That sucks. Moradev. Yeah, that was the guy, right? That was the guy, the one with the beard and long hair. But I believe that he doesn't have a long hair anymore. So, yeah. So, what do you guys think about this situation on jobs and remote jobs and fares and earnings and salaries and wages, right? Es cierto que hay un montón de layoffs, pero ¿por qué están esos layoffs? Si hay más gente comprando desde casa, si hay más gente utilizando tecnología, si el internet cada vez es, es más un tema de una, ¿cómo se llama? Un derecho humano, ¿no? Se está popularizando cada vez más gente tiene acceso a los teléfonos, cada día hay más servicios, cada día hay nuevas tecnologías. ¿Por qué es que hay tantos layoffs? Y mi teoría conspirativa es esa: se quieren ahorrar un varo y quieren contratar talento, pero más barato. Es una de las razones, no estoy diciendo que sea una absoluta, okay? So, now we're going to learn, we have 13 minutes, how functions communicate with their environment. Oscar continues talking about the Cuban thing. This says the main problem in Cuba for working remotely is the bandwidth of the connection and the blackouts too. See? Yeah. Tantas opiniones del socialismo, tantas opiniones de la democracia, tantas opiniones de este tipo de socialismo capitalista como el de China, que yo no le sé tanto y tengo opiniones, pero tengo miedo a tener este síndrome, ¿cómo se llama? De esas personas que son ignorantes, pero que creen que lo saben todos, ¿o no? Díganme ustedes qué opinan. Yo les puedo dar también mi opinión, right? Sin tratar de decir que nosotros tenemos la razón al 100%. So, in this section, you will learn about parameterless and parameterized functions, as well as how to write 1, 2, and 3 parametered functions and pass arguments to them. Let's begin. Tal vez por eso esta última question in the quiz no me salió, porque pues no hemos visto esto, ¿no? So probably aquí sí va a salir. So the function's full power reveals itself when it can be equipped with an interface that is able to accept data provided by the invoker. Such data can modify the function's behavior, making it more flexible and adaptable to changing conditions. A parameter is actually a variable, but there are two important factors that make parameters different and special. Parameters exist only inside functions in which they have been defined. Oigan, el otro día me acordé que podía quitar esto. ¿O no? No. No. Check. Ah, pues miren, una consola. Ok, está bien, pero que estuviera más como a la esquinita, ¿no? Me estorba bien gacho desde hace rato. Ok, so they have been defined, and the only place where the parameter can be defined is a place between a pair of parentheses in the define statement. ¿Se fijan? Ok, entonces, otra vez. A parameter is actually a variable, but there are two important factors that make parameters different and special. Parameters exist only inside functions in which they have been defined, and the only place where the parameter can be defined is a space between a pair of parentheses in the definition statement, define statement. Assigning a value to parameter is done at the time of the function's invocation by specifying the corresponding argument. So define function. Yeah, parámetro. Don't forget, parameters live inside functions. This is their natural environment.
Los parámetros viven adentro de las functions. Y las arguments exist outside functions and are carriers. The values pass to corresponding parameters. Ok, una cosa es los parámetros y otra cosa son los argumentos. It's Ernesto! A little bit late, but just to say hi, guys. Yes. Hello, man. How's it going? Y luego tenemos Democracy is coming in the USA. Cohen song. I love Leonard Cohen. I only know to the USA. Yes. I only know the Cohen brothers. Is that the guy? What is the name of this guy? You say Leonard Cohen. Dance me to the end of love official. Hallelujah. It says democracy. How does it sound? Ahorita bien tumbados porque estoy poniendo una rola de estas, ¿ah? Estoy dando así como para ver si la conozco. But I don't think so. Never heard about it. Yeah. Yes. Okay. So I think it's time for today. We can wrap up this episode, right? We can wrap out this episode. Le dimos una buena adelantada a nuestro curso de Python. Yes, llegamos al 4.2. Son 6 secciones de este 2, right? Yo creo que nos vamos a estar aventando probablemente una sección por episode. Okay. Yeah, la última son tuples and dictionaries and then exceptions. So, yeah, I believe a week or so. We're going to take this module number 4. Man, this was a good section. Hablamos de muchas cosas. And I'm more than happy that you guys are helping me here con el 100 Days of Code Challenge. Este fue el día 24. Les recuerdo que tenemos inscripciones abiertas con una beca del 20% de descuento para todas aquellas personas que quieran mejorar su inglés de manera individual. Esto es one-on-one. Tenemos nuestro programa de mentorías 1-a-1, una atención personalizada, viendo los features de su inglés que quieran mejorar. So, mándenme un mensajito en todas las redes sociales en donde estamos poniendo esto. Tenemos sorpresas para este 2024. Tenemos varias herramientas, varias cosas que vamos a ir soltando poco a poco cuando estén listas y probadas. But yeah. Si ustedes no están en la comunidad, únanse a través de WhatsApp o a través de Discord. That's the way you can join our community. Y el día de hoy no se olviden que tenemos Book Club. Hoy tenemos Book Club, una manera diferente de mejorar su pronunciación, mejorar su reading comprehension. Estamos leyendo The Pragmatic Programmer y traía chile en los ojos y me acabo de agarrar los ojos. Oh, man. Anyways. Yeah. Tune in tomorrow for another episode of 100 Days of Code Challenge, cuando el día 25 y la cuarta parte de este reto llegue. Oh man, I'm such a stupid. See you guys tomorrow. Bye bye.